darle la bienvenida a Noel Vidaurre. Él es candidato presidencial de Nicaragua. Muchísimas gracias por estar con NTN 24. Gracias, Idania, y mucho gusto estar nuevamente con ustedes en ese canal tan importante para Colombia y Sudamérica. ¿Podría, señor Vidaurre, ser la ley de reconciliación la solución a la confrontación permanente, a la circunstancia que vive Nicaragua? Por supuesto que no, Idania. En primer lugar, es importante destacar a la comunidad internacional y a Nicaragua y toda América Latina que la reconciliación no se puede dar por ley. O sea, la reconciliación es un acto de fe, de buena fe, es una conducta que se mantiene con el respeto al derecho de los ciudadanos y con la paz verdadera para el país. De manera que no es asunto de que por un decreto o una ley yo voy a ordenar la reconciliación entre los nicaragüenses, mucho menos un gobierno que ha sido una tiranía, que ha oprimido al pueblo nicaragüense, que reprime, que encarcela, que captura, que detiene, que tiene más de 500 presos políticos, más de 500 muertos, más de 1000 desaparecidos y más de 3000 heridos. Es imposible que un gobierno que sigue actuando de una manera violatoria de los derechos fundamentales de los nicaragüenses pueda pedir o exigir reconciliación por ley. Eso requiere que el gobierno cambie su forma de actuar, cambie su conducta, y lo más importante es que cambie el gobierno. Bueno, además que viene a ser una ley hecha como un traje a la medida, porque no se menciona siquiera a los presos políticos. Es una ley que se olvida que tiene más de 500 presos políticos, que no han cometido ningún delito, ¿verdad? Que son víctimas de la represión del gobierno y que su único delito fue protestar cívicamente y de manera pública por los atropellos del gobierno. Obviamente que no tocar eso, de nuevo, no es buscar ninguna reconciliación. Ahora, el gobierno lo que quisiera con esta ley es hacerle creer al mundo, ¿verdad?, que Nicaragua volvió a la normalidad, que el país se comporta de manera cotidiana, de manera natural, lo cual no es cierto, lo cual no es verdad. Ni el país está normal, ni hay una tranquilidad y una paz en los nicaragüenses. Al contrario, todos los nicaragüenses vivimos bajo la espada de Damocles de la dictadura. En cualquier momento nos capturan, en cualquier momento nos llevan presos, en cualquier momento nos interrogan, en cualquier momento cualquier cosa. Entonces, no puede ser que una ley venga a imponer una conducta de buena fe, de respeto, cuando el gobierno lo único que hace es todo lo contrario. ¿Cuál sería la salida para la crisis que enfrenta Nicaragua? ¿Hay una sola salida? Yo creo que sí, Dania. Yo creo que la única salida que hay es la salida de un diálogo, el gobierno y la oposición, en el que el gobierno se comprometa a respetar los derechos de los ciudadanos, a dejar libre a los presos políticos, a que hayan elecciones libres y transparentes, ¿verdad?, que haya un nuevo Consejo Supremo Electoral, que la ley electoral se reforme para que pueda haber participación de muchas fuerzas políticas y no solo de las que ellos deciden, que haya observación nacional e internacional, y que el gobierno anuncie todo esto después de un diálogo con la oposición en el que se llegue a ese acuerdo. Yo creo que es la única salida. La salida de la violencia armada no existe, ya no es posible en el mundo de hoy, y además de eso, lo único que traería es mucho más luto, mucho más sangre a la familia nicaragüense, que ya ha tenido suficiente. Ahora, señor Vidaurre, ¿usted cree que todo esto es posible con Daniel Ortega en el poder? Yo creo, Dania, que la crisis económica, que ya comenzó a hacer muchos estragos, hay más de 500.000 desempleados que han perdido su trabajo entre abril y la fecha. El consumo se ha caído,
Los bancos están en una situación donde no pueden dar crédito porque su liquidez está dedicada a los retiros de depósitos. Han salido ya más de 1.300 millones de dólares del sistema financiero nacional. La industria de la construcción, que es una industria robusta, que generalmente es el indicador más importante del desarrollo de un país, está decreciendo en un 70%, es decir, ha decrecido en 70% su actividad, y eso tiene una expansión tremenda porque hay más desempleo todavía en el sector obrero. En fin, esa situación económica que se puede agravar y agudizar con las sanciones que supuestamente el gobierno norteamericano, con el Congreso y el Senado, van a dictar en estos días, ¿verdad? Tenemos tiempo de estar oyendo eso. Vamos a ver si es cierto que ahora pronto van a darse esas leyes. Con esas sanciones económicas, si es que se dan, se cierra al gobierno de Ortega la llave de la financiación internacional de los organismos como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Fondo Monetario, en fin. Y esa crisis lo va a hacer que el agua le llegue a la nariz. Y entonces yo pienso que en ese momento Ortega va a tener que sentarse con la oposición, ¿verdad? Y comenzar a negociar en un diálogo cuáles son las condiciones para que se pueda salir de esa crisis y venga a Nicaragua un gobierno que verdaderamente represente la voluntad mayoritaria de los nicaragüenses. Pues ojalá y así sea. Señor Vidal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en NTN 24. Gracias, Idania, y muchos saludos a Latinoamérica.